Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a estar leyendo esta mañana. Si Dios lo permite, vamos a estar hablando una serie de transformados de muerte a vida. Eso es lo que vamos a estar viendo estas próximas 2 o 3 semanas. Específicamente hoy vamos a hablar del pecado y perdición prevaleciente, que es lo que estamos viendo aquí. Así que la palabra del Señor nos dice, Efesios capítulo 2, versículo de 1 al 3, lee la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Usted sabe que a mí me gustan las historias y usar ilustraciones. En este caso, si usted se puede imaginar estar caminando en uno de estos lugares, ¿verdad? Estos bosques en lo que sería la Florida, cualquier parte de verdad de todos los parques nacionales de los Estados Unidos, y un día hermoso con la temperatura como ahora, que no está haciendo mucho calor, dele gloria a Dios porque viene ese calor a darle fuerte a todo el mundo. Pero mientras tanto, buena temperatura y los pájaros están cantando, las flores están en plena floración y todo parece estar perfecto. Claro, de repente te das cuenta de que hay algo que no encaja en este cuadro tan hermoso que estamos viendo. Y en medio del césped verde exuberante ves un árbol completamente seco, sin hojas, sin vida. Sus ramas están retorcidas, su tronco está cubierto de musgo. Es un contraste impactante con la vida que obviamente lo está rodeando. Ahora, imagínese que alguien viene y planta ese árbol, lo remueve, y lo planta en medio de un bosque lleno de vida. ¿Qué pasará? ¿Será que el árbol seguirá muerto? ¿Sí? ¿O será que de un aspecto, como quien dice, por osmosis va a crecer? Hay que ver qué va a pasar. Ahora, el árbol seguirá, déjeme darle el resultado de este experimento mental. El árbol seguirá muerto. Aquí el asunto no es si nosotros podemos retomar algo que no tiene vida y poner en un lugar donde hay vida, sino que ya este árbol ha corrido el curso de su vida y es exactamente lo que nosotros vamos a estar viendo. Y Pablo describe que nuestra condición antes de conocer a Cristo en Efesios capítulo 2, los versículos primero del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais envueltos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, nosotros, partiendo de este punto, estábamos muertos espiritualmente. Aquí no hay nada muy profundo que vamos a ver. Y gloria a Dios por la simpleza de la palabra de Dios. Entonces, como ese árbol seco en medio del parque, no importa cuánta vida nos rodea, no importa acceder a todos los beneficios para ayudar, ¿verdad? Que puede dar toda la nutrición necesaria. El asunto no es la nutrición, el asunto es el estado del árbol. Entonces, nosotros igualmente estábamos atrapados en nuestros pecados, siguiendo los caminos del mundo y del diablo, que obviamente es el príncipe de este mundo. Pero gracias a Dios nosotros podemos estar de acuerdo, si estamos aquí, que ese no es el fin de la historia. Eso no es lo que Pablo nos está enseñando, aunque en estos primeros 3 versos vamos a ver este enfoque de lo que estamos hablando, de este pecado y perdición prevaleciente. Vemos la idea de que así como un jardinero experto puede tomar un árbol muerto y hacerlo vivir, porque eso puede pasar. Una persona tiene que tener un buen dedo, como dicen, ¿verdad?, de jardinero para hacerlo, pero es posible. Dios, en su gran amor y misericordia, nos dio nueva vida, y se acuerda esta expresión, en Cristo. Entonces Él nos trasplantó de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y entonces, así que la próxima vez que usted esté pensando, aún dentro de un sermón, que usted se siente, bueno, hermano, yo me siento, esta semana estoy como ese árbol.
Esta semana usted no tiene la idea de los problemas que tuve, las situaciones, la falta de respeto de mis hijos, del cliente, de todo el mundo, hasta el perro. Bueno, si tiene perro. Si es un gato, usted sabe que los gatos no son cristianos. No, mentira. Estoy relajando. Usted entiende el chiste. Pero la idea es que cuando usted se sienta de esta forma, usted tiene que entonces apuntar su mente a la realidad de que si usted está en Cristo, usted puede ser que se sienta así. Pero la realidad de quién usted en Cristo no es eso. Al contrario, porque Cristo, nosotros tenemos una unión mística con Él. Esa no es la realidad de quién usted es. Usted se puede sentir así, usted hasta puede sentir el aspecto de la vida y se puede sentir así. Pero la realidad es que nosotros no estamos así porque nosotros estamos en Cristo. Entonces, como acostumbramos, veamos entonces el punto central de lo que vamos a ver en estos 3 versos. El resumen, podemos decir, es: reconoce tu estado previo de muerte espiritual y separación de Dios, viviendo bajo el poder del pecado y la influencia de fuerzas mundanas y satánicas. Ese es como quien dice la sinopsis de estos 3 versículos, es lo que vamos a estar estudiando. En los próximos encabezados que vamos a estar viendo, primero, muerte espiritual y transgresión, versículo 1. Segundo encabezado es siguiendo el curso de este mundo, versículo 2. Y el tercer encabezado, viviendo en las pasiones de nuestra carne, versículo 3. Así que ese va a ser como quien dice nuestro bosquejo. Y entonces entramos a nuestro primer verso. Usted se acuerda, y yo no sé si la imagen se puso al día, no hay problema. Todo el mundo le ha pasado. Usted tiene un teléfono y usted ha notado que cuando más lo necesita es cuando menos carga tiene. Yo no sé si es por acto, ¿verdad? Pero yo quiero que se imagine la idea de que cuando uno está totalmente desconectado de los medios de gracia, cuando uno comienza a estar alejándose de aquellas cosas que Dios nos ha dado, usted va a estar como estos teléfonos que se agotan. Y usted sabe que la pantalla, usualmente la pantalla es negra, ¿verdad? Si es un iPhone, usted finalmente prende, aparece, ¿verdad?, la manzanita con el mordisco blanca. Entonces comienza a tomar vida. Entonces, ahora, la realidad de cuáles son las implicaciones. Bueno, perdone la pregunta tan sencilla, pero es la verdad. Bueno, usted no puede hacer llamadas. No puede recibir mensajes. Si tiene negocio un problema, porque esa es la forma que sus clientes le van a contactar. Si usted tiene hijos en la escuela y tiene situaciones, no pueden contactarle porque no hay forma de usar ese teléfono. Es más, ni siquiera puede ver la hora. Hay personas que a veces ni tienen ya relojes porque tienen el celular. Mira la hora y lo puede verificar. Está en sus manos, pero no tiene vida. Usted necesita entonces, ¿qué? Coger el cargador, enchufarlo, conectarlo, y entonces comienza el proceso de poder volver a funcionar. Entonces, de esta misma forma, lo que quisiera traer a su mente es que la Biblia nos dice que es así exactamente como estábamos nosotros. Existíamos, pero no funcionábamos. Existíamos en el aspecto de que nosotros estábamos vivos de un aspecto literal, físico, emocional, psicológicamente, pero espiritual no sabía nada. No había ni un aspecto de vida en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar. Por eso Pablo está diciendo, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Entonces vemos de que estamos espiritualmente muertos, desconectados de Dios, la fuente de la vida verdadera, y no podíamos hacer nada para salvarnos. Y este es el punto clave que vamos a estar viendo. Estábamos muertos y no podíamos hacer nada por medio de nosotros mismos para poder salir de esta situación. Entonces, pero la buena noticia es que nosotros entendemos que Dios en su amor, misericordia, no nos dejó en este estado. No nos dejó, como quien dice, muertos en nuestros delitos y pecados para continuar perdiendo el tiempo, para continuar botando los recursos, para continuar creciendo en nuestra miseria. El Señor es muy fiel y verdadero. Y eso es de lo que Pablo está apuntando en este versículo 1. Ahora quisiera tomar el tiempo para entonces hacer unas observaciones juntos y conectar unos versos para mejor encajar qué es lo que Pablo está diciendo en este primer encabezado de muerte espiritual y transgresión. Mira el verso con su Biblia abierta conmigo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados. Entendemos entonces que el punto central de este verso es que es el estado natural de toda la humanidad, aparte de Cristo. Es uno de muerte espiritual, caracterizado por transgresiones y pecados. Entonces, pero mire el verso conmigo y note que el que da siempre y usualmente es primero, es Dios. Dios es el que hace la obra, no nosotros. Mire, y Él os dio. El que hace la obra es Dios. Esto se llama un pasivo divino. La idea es de que la persona, usted y yo no somos los que estamos haciendo la acción, nosotros recibimos el efecto de la acción de Dios en nuestras vidas. Ahora, es posible que usted se pueda regalar un regalo, pero este no es el lenguaje que estamos viendo aquí. Y Él es otra persona que no soy yo. Y Él os dio, y note ahí, Él os dio vida a, está apuntando al sujeto, que es vosotros. Entonces, hay una conexión aquí porque si vemos, por ejemplo, Tito 3, versículo 5, nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O note ahí claramente, en el Espíritu Santo. Él nos dio, Él nos salvó, no por sus obras, no por mis obras, sino por su misericordia. Y esto es algo que podemos inmediatamente entender mientras vamos a desempacar la teología que Pablo está metiendo en estos versos. Otro aspecto, mire el verso de nuevo conmigo. Dice de que, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Note de que Dios solo dio vida ¿a quién? A vosotros. Mire el texto, no mira a mí. A vosotros. Interesante la observación porque recuerde que este vosotros no está presentando una perspectiva universal de salvación. La salvación no es para todo el mundo. No es de que nosotros no queramos que todo el mundo sea salvo. No es de que Dios no quiere que las personas vengan todos al arrepentimiento y fe, pero la realidad del asunto es de que Él os dio vida a vosotros. Grupo particular. Esto es importante entender porque en un mundo donde todos, bueno, hay muchas personas que están diciendo de que todo camino es como si fuera, ¿verdad?, un caminito en todo lado, aspecto de la montaña y todos nos llevan a la cúspide y Dios está en la cúspide y Dios es amor. Los musulmanes suben por acá, los mormones suben por acá, los católicos romanos suben por acá, los testigos de Jehová suben por acá y añade todas las cosas locas que la gente se inventa. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el texto dice que Él os dio vida a vosotros, a un grupo en particular. Y esto es importante porque Pablo más tarde en Romanos, de nuevo, capítulo 8, particularmente versículo 29 y 30, todo lo hemos escuchado, porque a los que antes conoció. Este verso nos apunta al aspecto de intimidad pactual que Dios tiene con todos aquellos que ha elegido, que entregó a Cristo. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando de Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Él os dio vida a vosotros. También podemos ver en este texto de que Dios no dio vida en un momento particular del tiempo, o sí lo dio, ¿verdad? Y cuando Él lo da, está descrito como un estado de muerte y no de vida. Dios, en un momento particular, en aspecto cronológico, Dios da vida, pero ese estado, mira lo que dice, ¿cuál fue el estado? Estabais muertos en delitos y pecados. Es interesante porque Pablo también dice en Colosenses 2:13, ya vosotros,
Recuerda que este día no es una única de Efesios, esto aparece en diferentes partes de la Biblia y hay que hacer las conexiones. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, note de nuevo, ¿quién está dando? Dios. Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nota la diferencia, la salvación no es para todos, pero la salvación que es para algunos es por el pecado de todos los pecados que han cometido. Amén. Entonces es específica para un grupo, pero es suficiente en su totalidad y eficacia para todos los pecados. La palabra que Pablo está usando aquí en el lenguaje original, donde está diciendo ustedes eran, este verbo es uno bien interesante porque lo que está enfatizando es la condición anterior de los efesios. Ustedes antes eran. Pablo está admitiendo, ustedes eran otra cosa, hoy es diferente. Quienes ustedes eran antes, muchachos, hay que escribir una novela. Ustedes eran tremendos. Y eso no estamos hablando de la iglesia de Corinto, que la iglesia en Corinto fue otra cosa peor. O sea, habían asuntos fuertes en esta iglesia. Entonces ahora nosotros entendemos que lo que Pablo está comunicando, está diciendo ustedes, a todos los creyentes antes de venir a la fe de Jesucristo. Entonces este uso de esta palabra destaca el cambio drástico, escucha bien, drástico en el estado espiritual de los creyentes a través de Cristo, subrayando que la muerte espiritual era su condición, aquí vamos a usar una palabra, universal. La condición universal de toda persona es delitos y pecados. Aquí ningún padre lleva a su perrito. Puede ser un gato, pero no me voy a ofenderte. Si tienen gato, no se apure. Usted lleva a su mascota. Usted no lleva a su mascota para que le enseñen a portarse iracundamente. No. Usted lleva el animal a un profesional para que lo pueda domar, lo pueda adiestrar, lo pueda enseñar a comportarse de una forma civil en su casa. Es como los niños. Nadie toma a los niños y, mira, mi amor, repite conmigo. Usted le enseña a mentir. Nadie le enseña. Bueno, hay gente que son malas. Pero usualmente nosotros no hacemos esas cosas con los niños. Al contrario, nosotros tenemos que enseñarles que vayan en contra del aspecto de su naturaleza que está basada en delitos y pecados. Entonces, si volvemos al texto, vamos a hacer una observación más. Es que nuestra muerte fue descrita como la cual estaba en un estado de nuestros delitos y pecados. En este aspecto de delitos y pecados se refiere a las transgresiones, las faltas que separan a las personas de Dios. Esta palabra delitos en su lenguaje original sugiere caídas, desviaciones específicas de la ley y la voluntad de Dios. Acciones que cruzan los límites establecidos por Él. Dios dice, hasta aquí puedes llegar. Bueno, pero un poquito más no mata a nadie. La gente trata los mandatos de Dios como la falta del control con la comida. Pero un poquito más no mata a nadie. Sí, pero te va a salir caro. Deja que llegue a los 80 para que tú veas cómo sí te va a salir. Aquí cuando está hablando de este aspecto de delitos y pecados, lo que está comunicando Pablo, porque usa dos palabras diferentes. Está diciendo que un delito es una transgresión en contra de una ley establecida por el juez absoluto. Entonces la palabra que están usando también, que es pecado, esta palabra es amartía, es una palabra muy, muy interesante. Abarca un sentido más amplio de error o falla, no alcanzando el objetivo estándar divino de la santidad o pureza. El pecado como tal, su definición, una forma muy, muy sencilla, es el fallar la marca. Si usted es arquero, usted se monta de verdad como Robin Hood, y usted viene y tira, si usted no le pega, pues usted erró. Errar es pecar en su definición original. Y cuando está diciendo que nosotros entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es que nosotros violamos la ley de Dios estando en un estado de mortandad espiritual, porque usted no sabe hacer más nada que eso. Y para el colmo, usted también estaba fallando la marca de lo que Dios mandó al hombre una y otra vez para que hiciera. Cuando Él dio el decálogo, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y tu madre. ¿Y qué es lo que la gente hace? Es como si fueran arqueros así, a lo loco, ciegos. A él no le importa.
A mí me importa si obedezco a Dios o no. Es que la gente dice, yo no creo en Dios. Como si eso fuera a cambiar la situación, que usted está violando la ley de Dios. Mira la lógica, que no es lógica. Es una estupidez. Como yo he escuchado y he hablado con estudiantes, personas en la universidad, maestros. Mr. Nazario, yo no creo en Dios. Ok, muy bien. Eso es como decir, señor Nazario, yo no creo en la física. Pero no va a parar de recibir todas las leyes de la misma. Tírese de un 5º piso y repita, no creo en la física, no creo en la física. A ver qué le va a pasar. ¿Qué le va? Usted se va a quedar planchado como pancake. Nos reímos porque vemos la contradicción de razonamiento y entendemos cómo alguien pudiera pensar de esa forma. Todo el mundo que ha nacido de mujer está en esa condición. Y ahora Pablo sencillamente está diciéndonos, Él os dio vida porque nosotros estábamos en esta condición. Si Él no da vida, la condición no cambia. Ahora, pero algún aspecto de preguntas que pudiéramos hacer para tratar de aplicar esto que estamos viendo. ¿Qué tan muerto estabas en tus delitos y pecados, hermano, hermana, si estás en Cristo? ¿Esa memoria te causa amar más a tu Señor? ¿O te estás dejando enfriar en tu vida espiritual? Puedes ver la bendición que tienes de ser parte del cuerpo de Cristo al considerar que a nosotros fue revelado el Evangelio. ¿Y tu mente? ¿Es una que está lista y hábil para servir a Dios con todos tus recursos? ¿O ya se te fue la luna de miel de entender que Él os dio vida? Es muy bonito al principio. Yo he escuchado personas que dicen, ¿verdad? Cuando las personas jóvenes se casan, ¡ay, qué bueno eso! ¡Qué lindo! Mira qué enamorados están. Y eso no es malo. Debe mirarlos y aplíquelo usted también. Pero él dice, no, muchachos, esos son los primeros 2-3 años, después eso se le quita. Mire qué tan mal hablados somos nosotros. ¿Right? Nosotros lo que estamos diciendo es, aprovéchalo mientras lo tienes, porque después lo pierdes. Hay muchas personas en su vida espiritual que aplican ese concepto a su vida y lo que tenían al principio de su conversión se ha convertido en algo como un pan viejo que no sirve para nada. Y las cucarachas se lo comen. Ese no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que entendamos que Él os dio, Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque usted no tenía nada que ofrecer. Eso nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado, siguiendo el curso de este mundo. ¿Ha visto alguna vez un cardumen de peces? En inglés se dice School of Fish, una escuelita de peces, pero la palabra correcta es un cardumen. Es impresionante cómo nadan todos juntos. Si usted alguna vez vio la peliculita esta de Disney, ¿se acuerda de Finding Nemo? Y usted veía que ellos se movían así y hasta hacían como diferentes anuncios, una cosa bien. Eso es la creación de Dios en acción. Entonces usted ve como ellos todos se mueven en una misma dirección, como si fueran un solo organismo. Si un pez se desvía, rápidamente se corrige y vuelve a seguir el grupo. Parece que no tienen otra opción que seguir la corriente. Entonces lo que Pablo entonces va a enseñarnos en este segundo encabezado es de que dice que antes de conocer a Cristo, nosotros todos también seguíamos la corriente de este mundo, por eso en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está la diferencia. Los peces están diseñados por Dios para nadar en cardumen. Ellos tienen que seguir esa corriente. Esa es la forma que Dios los preserva. Porque ellos parecen un organismo grande, la cual entonces los protege en contra de otros predadores que existen. Esa no es su naturaleza, pero nosotros como hijos de Dios estamos diseñados para algo más. Estamos llamados a nadar contra la corriente, a ser transformados por la renovación de nuestra mente, Romanos 12:2. Y la buena noticia es que no tenemos que hacerlo solos. Tenemos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a navegar las aguas de este mundo y vivir de una manera que honre a Dios. Entonces, la próxima vez que usted se sienta tentado a seguir la corriente,
Hermano, por favor recuerde que la única corriente que nosotros seguimos es la corriente que nos lleva a la cruz. Esa corriente, como diríamos, de sangre que nos apunta al Salvador. Que nosotros tenemos, somos habitados por el Espíritu Santo y nosotros nos regimos por Él, porque Él nos amó primero. Tienes el poder, hermano y hermana, a nadar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos extranjeros. Pero hay personas que se les está olvidando y están buscando la ciudadanía en este mundo, espiritualmente. Yo quiero mi casita, yo quiero mi chocita en este mundo. Hermano, esto va a coger fuego. No busque nada aquí. Busque, dice Colosenses, tesoros en el cielo. Mire conmigo entonces el verso, lo que está diciendo, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y este verso, quiero continuar este aspecto de observaciones. Creo que así es la mejor forma que a veces podemos estudiar algo que no hemos visto anteriormente, viendo el texto y haciendo observaciones. Y note la diferencia cronológica que Pablo presenta entre este tiempo y otro tiempo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Particularmente cuando está diciendo anduvisteis en otro tiempo, esto es una palabra, un verbo en el griego que indica la manera de vivir o conducta que se alineaba con los valores mundanos y los deseos pecaminosos. Cuando está hablando ustedes anduvieron, está hablando de la forma de su caminar. La forma que tú estabas caminando era el estilo de todas las personas que están en otra corriente. Tú no estabas caminando en el ritmo de la palabra de Dios, siendo impulsado por el Espíritu porque estabas muerto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos en Éxodo 32, versículo 1 y versículo 4, mire lo que dice la Escritura. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, mire que es que la gente son bien sinvergüenza. En otras palabras, ellos dicen, mira, Aarón, ¿dónde está Moisés? Pues Moisés está hablando con el Señor. Pues mira, Aarón, va a hacerte un deal, vamos a hacer tu negocio, esto va a funcionar. ¿Por qué tú no nos creas otros dioses? ¿Por qué? Bueno, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, mira dónde nos tiene. Nos sacó de Egipto, de ser abusado, de ser, me escucha bien, de ser latigado, de ser tratado como basura. Hay un aspecto racista, usted entiende, en Egipto entre lo que es el pueblo judío y los egipcios. ¿Usted entiende eso, verdad? Hay esa fricción. Entonces Dios los saca de Egipto, los saca ricos de Egipto. Esta gente son ricos, están en el desierto. Y ahora mire cómo le hablan a Aarón, el varón que nos sacó de tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. En otras palabras, como nosotros no sabemos qué le está pasando a Moisés, vamos entonces a volver a lo que estamos nosotros. Vamos a volver a lo que nosotros queremos hacer. Versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burí, le hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Aquí está el problema. Aquí está pon atención. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ay, hermano, pero qué obsceno. Sí, pero nosotros hacemos lo mismo. No lo decimos igual, pero hacemos lo mismo. Dios hace obras milagrosas y no estoy hablando netamente de sanidad, pero espiritualmente nos da vida, nos da un entendimiento claro, limpia nuestra conciencia, vivimos la vida, experimentamos la bendición de Dios en nuestra familia, en nuestros trabajos, con nuestra salud, en diferentes lugares, económicamente tal vez. Pero entonces llega un momento donde comenzamos a volver a otro estado. Eso a mí me pasa también en la mente. Eso a mí me pasa igual a la mente. Que nosotros tomamos de más
nosotros desvalorizamos la gracia de Dios al punto que una vez hasta desea volver a aspectos mundanos. Se lo estoy diciendo porque a todo el mundo le pasa aquí. Aquí no, ni le voy a preguntar. ¿Por qué? Porque perdemos de vista que Él os dio vida a vosotros. Pero veamos entonces versículo 2, continuamos viendo con nuestra Biblia abierta y vemos otra observación, es que aunque muertos estábamos, sí teníamos la habilidad de seguir la corriente del mundo. Mire qué interesante. Entonces estábamos muertos en pecados, pero teníamos habilidad de hacer cosas dentro de ese aspecto de mortandad. Y en este versículo volvemos y dice, siguiendo la corriente de este mundo, esta frase en particular significa vivir según los valores y comportamientos comunes de la sociedad. Eso es lo que nosotros hacemos. Cualquier persona que no esté en Cristo se va a molestar, tiene tendencias liberales, contrabíblicas. No estoy aquí hablando de demócratas y republicanos, porque hay republicanos liberales. Hay demócratas conservadores y eso pues es un revolú bien interesante. Estamos hablando de que la vida, las personas se rigen, cuando vemos aquí este aspecto de siguiendo la corriente de este mundo, es lo que está diciendo Pablo. En otro tiempo, ¿qué es lo que hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo. Si la gente, si Ricky Martin estaba pegado, yo iba ahí. ¿Te se acuerda? Ajá. No estoy diciendo que la canción es mala, pero estoy diciendo que cuando el mundo dice nos vamos por acá, todos nos vamos por acá. Ahora el movimiento LGTBQ con todas las letras que le añaden y los números mágicos, nos vamos por allá también. Ay, ¿quién eres tú para decirle que ese hombre tiene una atracción con menores? Que el Señor reprenda al diablo y la gente enferma y los pedófilos. Que Dios los salve. El mundo dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y usted y yo en un momento dado, tal vez en otra era la moral era diferente, todos estamos desmoralizados, pero ahora la ventana del liberalismo está más a la izquierda que a la derecha. Ahora los liberales del tiempo, cuando yo me crié, son los conservadores modernos de hoy. Ahora los liberales no, que se le fue la mano. No, y es que llegue 20 años más. Se van a cortar, literalmente, porque estos son locos. Ellos creen, no, que si tú crees si tú sientes que tú de verdad no debes de tener tu pierna derecha, córtatela. La gente piensa así, ¿usted sabe eso? Si tú crees que no eres hombre, eres mujer. Y no es una circuncisión. Porque la corriente del mundo piensa, ¿verdad?, que lo vamos por ahí. Y para embarrarlo peor dicen, no, pero Petito, ¿quiénes somos nosotros para decirnos que es correcto y no es? Bueno, usted se descalificó de vivir la vida. Usted merece estar en una cajita que le den cereal, un poquito de leche y más nada, porque usted ya se quitó de la vida. Usted, en su raciocinio, usted ya se retiró. Usted no debe de estar con el resto de la humanidad. Exagero. ¿Por qué? Porque usted se quitó del juego. Cuando usted comienza a hablar así, que la gente merece hacer cosas obscenas porque tienen derecho, usted se quitó de la vida. Pero gloria a Dios que hay esperanza en Cristo y pueden volver. Porque Él los dio vida. Pero mire entonces, que la idea que entonces está presentando Pablo es una vida guiada por deseos egoístas, materialismo y desobediencia a Dios. Y Pablo menciona esto para recordarles a los efesios cómo vivían antes de conocer a Cristo y resalta la importancia de cambiar a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Vivías a los principios seculares, mundanos, hoy vives a los principios bíblicos, divinos de la revelación de Dios. Pero continuamos entonces, mire. Hacer otra observación. En este texto note que nuestra vida, muerte era uno de los aspectos que estaba en la potestad del aire. Mira el verso, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ajá, ya entendimos eso. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa eso, hermano?
Gracias, Mayra. Mayra entiende el diablo a sí mismo. No, no hay problema. A mí no me molesta. Mire, esto está hablando, lo estoy diciendo, lo que es, sí es el diablo, pero es estar bajo la influencia del diablo. Porque mira lo que dice el texto. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando usted conforma algo a otra cosa, usted toma la forma de lo que usted se conformó a. O sea, si tuviéramos un molde que es el diablo y usted se conforma a ese molde, usted pues tiene la imagen del diablo. Y lo que está diciendo Pablo es que no solamente ustedes estuvieron en otro tiempo, hermanos Efesios, viviendo bien loquitos, siguiendo la corriente de este mundo, pero no solamente siguen la corriente del mundo, nos está dando más definición. Ustedes tomaban y se conformaban a la imagen del diablo en la forma que rige, conforme al príncipe de la potestad del aire. Note, aún mientras miramos este verso, note que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es el mismo espíritu que está presente durante nuestro estado de muerte. Lea conmigo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Entonces, esto lo que nos está apuntando es que hay una mala influencia espiritual. No solamente nos conformamos cuando no estábamos en Cristo a este príncipe de la potestad del aire, sino que nosotros, Pablo nos está diciendo, todos vivíamos así. Pero ahora gracias a Cristo podemos seguir el camino correcto con la ayuda del Espíritu Santo. Este aspecto también de esta expresión que ahora opera, que ahora trabaja, se refiere a la influencia operación activa del príncipe del poder del aire. ¿Por qué? Porque dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia está conectado con el príncipe de la potestad del aire, está conectado con la corriente de este mundo, pues está conectado todo. Por eso cuando vemos este aspecto de que este espíritu es lo que está dentro de la gente que no es cristiana, un espíritu de verdad, de liberalismo, de hacer lo que a usted le da la gana. Y todo bajo el banderín de que déjalos que amen como ellos quieren amar. Esa gente no aman. ¿Usted se acuerda una vez que yo le dije que escuchar ese tipo de argumentos es como decir yo tomarme una foto al frente de un inodoro con una pajilla y decir agua es agua? No, agua es agua no. No. Amor no es amor. Y agua no es agua. Y de eso no voy a tomar. Es lo mismo. Pero cuando usted está bajo la corriente, la potestad del diablo, de este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, usted lo ve normal. Porque usted está muerto en sus delitos y pecados. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, está hablando del diablo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién está cegando en base a ese texto? ¿Quién? No me mira a mí, dígame, ¿quién es? El diablo, el mismo espíritu, el de la corriente. Usted entonces ve de que el diablo está cegando a la gente, pero esa ceguera está bajo la soberanía de Dios. O sea, no es que el diablo se pasa ahí, ¿verdad? Y el día ahí, ay, bendito, vamos a hacer algo, vamos a cambiar esto. O sea, Dios no está perdiendo su paciencia. Y estas situaciones pasan como resultado de la gente rechazar el evangelio. Eso fue lo que le pasó al faraón. La Biblia dice de que él endureció su corazón. En otro lugar dice que Dios endureció. Él endureció. Decida. No somos bipolares, pero son las dos al mismo tiempo. Dios endureció porque él endureció el rechazar la palabra del Dios. Por eso es que Él, el cual es el Dios de este siglo, ciega el entendimiento. El pecado hace a la gente estúpida. Eso es otro sinónimo a decir cegar el entendimiento. Cuando una persona no puede entender es porque no razona. No razona porque es cegada. Es cegada porque está muerta. Hay una conexión.
Entonces, apliquemos con algunas preguntas lo que estamos viendo en este versículo 2. ¿Conoce a familiares? Escuche bien. ¿Conoce usted a familiares que siguen la corriente de este mundo, que viven bajo el control del príncipe de la potestad del aire, que ellos siempre en toda celebración macabra del diablo y están celebrando con sus banderitos? Usted es lo que estoy diciendo. Usted los conoce, ¿verdad? ¿Cuánto deberíamos odiar a estos familiares para nunca presentarles el evangelio? ¿Cuánto debería usted odiar a sus familiares? No, hermano, nosotros somos cristianos. Sí, yo sé, pero mire cómo lo estoy presentando a propósito. Porque nosotros somos muy buenos para ver y criticar y señalar el pecado, pero en muchos casos somos inútiles porque queremos para no venir con el evangelio y con amor presentar a Cristo. Por eso la pregunta, ¿cuánto usted tiene que odiar a alguien para no hablarle del Señor? Sí. Y Dios nos libre de que nosotros practiquemos ese tipo de odio. ¿Por qué? Porque no abrimos la boca. Ahora, cuando se van, abrimos la boca. Ay, mi amor, ¿viste eso? Uf, mira. No es hipócrita. Yo entiendo que sí, son cosas obscenas que nos molestan, son chocantes culturalmente, moralmente, pero ore por esa persona, abra la boca, presente el evangelio. Tenga agallas para ir a hablar con una persona, no meramente esté viendo de lejos tirando piedras. Cristo no hacía eso. ¿Qué hacía Cristo? Voy a ir a la casa de este colectador de impuestos. Este tipo es malo. El tipo es un duro en la comunidad, pero es un enano, y yo voy a ir a la casa del enano para confrontarlo con el evangelio. Y fue a la casa de Zaqueo. Hay que tener cuidado, hermano, muchas veces, porque vemos que la gente es arrastrada por la corriente del mundo, de no meramente ver, hablarlo, señalarlo y no tener misericordia. No tener ese aspecto de caridad. Eso pasa mucho durante esta temporada que nosotros estamos entrando de las elecciones y todas las tensiones, que si los azules, que si los rojos. Ore más, hable menos, ore más, postee cosas menos. No se deje usar, ¿verdad?, por el algoritmo de Facebook para estar agitando a la gente. Y no es malo compartir las cosas. Yo no soy extremista, pero usemos el entendimiento, porque el entendimiento nuestro no está cegado, el de aquellos sí. Y hay formas prácticas para nosotros poder manifestar eso. Tercer encabezado, viviendo en las pasiones de nuestra carne. Esta foto no me salió, pero nada, usted se va a imaginar conmigo. Una palabra que yo aprendí esta semana en español que yo no sabía que existía es el titiritero. Mire, si yo estoy aprendiendo algo, gloria a Dios, yo estoy aprendiendo más español. El titiritero. Todos hemos visto, tal vez, si usted es de mi tiempo, y yo soy joven, sé que no se sienta mal, yo soy joven. Si usted es de mi tiempo, usted ha visto el titiritero, si usted ha visto tal vez la película de el muchachito Pinocchio, ¿se acuerda? Sí. Es impresionante cómo puede hacer que los títeres cobren vida, haciéndolos bailar, saltar y hasta hablar. Pero aquí está la cosa. Los títeres no tienen vida propia. Cada movimiento, cada gesto, cada dictado por las manos del titiritero, los hilos invisibles los controla por completo. Y de cierto modo, así es como Pablo entonces escribe y está describiendo nuestra vida antes de conocer a Cristo, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y Pablo dice, y éramos, note algo que me impresiona de cuando Pablo está hablando, es que Pablo nunca se está aislando de la audiencia. Pablo se hace parte de la audiencia. Y éramos, mire ese verbo, y éramos, dice Pablo, por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ve lo que le estaba diciendo anteriormente? Pablo no solamente está diciendo, ay, es que esa gente, bendito, son enfermos y ¿verdad? Son marihuaneros y todas las cosas que usted ve por ahí. Pablo dice, no, es cierto, pero nosotros éramos igual o peor que ellos. Entonces éramos como esos títeres controlados por los hilos invisibles de nuestros deseos pecaminosos y pensamientos egoístas, y creíamos que estábamos viviendo nuestras propias vidas, porque todo el mundo, ay muchacho, es que yo vivo mi vida y nadie me dice lo que yo hago. Mentira. Usted lo cogieron de lo que usted, bueno, usted tal vez lo es en ese estado porque está cegado en su intelecto. No está bien. Y usted no hace lo que le está dando la gana. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Si usted en la realidad no fuera un títere, usted tuviera vida y tomaría sus propias acciones. Amén. Pero en base al estado que estamos viendo, lo que Pablo está describiendo, cuando usted está muerto en sus delitos y pecados, usted no tiene vida y lo que hace es que usted es una marioneta del diablo. Amén. Y ese no es el deseo de Dios. Entonces, pero por gracia, gracias a Dios, Él no nos dejó como meros títeres. En su gran amor cortó los hilos que nos ataban al pecado, nos dio verdadera libertad en Cristo. Y ya no estamos controlados por vuestra carne, sino guiados por el Espíritu Santo. Ahora, como hijos de Dios, tenemos el poder de elegir. Podemos elegir seguir los deseos de nuestra carne, o podemos elegir seguir el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, vemos este tercer encabezado. Mire el texto conmigo. Entre los cuales también todos ustedes, el apóstol, es que todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igualitos que los demás. Note que en otro tiempo, antes de Cristo, por eso es lo que estaba diciendo cronológicamente cuando Pablo está escribiendo, vivimos conforme a ¿qué? A los deseos de la carne. Haga la conexión. Si en otro tiempo, antes de Cristo, vivíamos de esa forma y ahora estamos después de Cristo, ¿qué implica? Que no vivimos o debiésemos vivir de esa forma. ¿Cómo le va? Hay inventario. ¿Cómo usted está? ¿Cómo le fue esta semana? ¿Cuántas veces se tiró por el tobogán de la carne? Ay, es que se siente tan bonito. Ay, que está el drop, ¿verdad? Como hay personas que les gusta hacer la montaña rusa. Usted lo ve en las cámaras, en las redes sociales. Hay gente que encuentra, todos podemos de una forma muy literal encontrar el placer en el pecado. Pero en otro tiempo, antes de Cristo, eso se esperaba, porque no había más nada. Pero en este tiempo, después de Cristo, eso es una opción. Pero si usted está en Cristo, usted nunca la toma, por lo menos intencionalmente, porque aquí todo el mundo va a pecar. Mira que entonces Tito nos dice 3:3, porque nosotros también, sigue Pablo escribiendo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, perdidos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, no solamente usted es un aborrecido, sino que usted se pasa aborreciendo a la gente. Por eso fue antes de Cristo. Si usted se encuentra en este patrón después de Cristo, hay que volver a calibrar, porque usted parece que se le olvidó lo que leímos en el versículo 1, y Él os dio vida. Porque usted cree que el Señor quiere que esa es la forma que el texto está. Porque el enfoque no es su pasado, sus deleites y pecado, el enfoque es que Él da vida.
Otro aspecto de este versículo 3, mientras estamos leyendo, es, note que estábamos muertos, pero éramos esclavos de la carne por la cual hacíamos su voluntad y teníamos sus pensamientos. Éramos esclavos y hacíamos lo que el maestro nuestro nos decía. Estábamos muertos y solamente pecaban. Mira lo que Pablo entonces nos recuerda en Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne, hágase algo. De momento, usted, por ejemplo, usted se imagina, Mayra, dame un apellido bien conocido en Cuba, un apellido de gente de poder. González y Hernández también. González y Hernández. Escuche conmigo. Porque los que son de los González y Hernández, para que me entienda. ¿Familia tuya? Bueno. Sí, pero eso es un apellido que Sí. mucho. Pero lo que estoy diciendo es que es algo de poder, algo reconocido. Sí. Porque los que son de los González y Hernández piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que ahí esa idea de los que son de la carne es un concepto de identidad. O sea, si usted es de apellido chuletero, es porque no es cristiano. ¿Es lo que estoy tratando de decir? Porque mira lo que está diciendo Pablo aquí. Pero los que son, right, de los García, de los que son, tengo tu apellido por ahí, de los Puccini. Ya yo sabía que eso iba a venir por ahí. Y después de haber leído esa parte del texto, ya yo me imaginaba que eso venía por ahí. Right? Por los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estábamos muertos y éramos esclavos de la carne, pero si estamos en Cristo no estamos como esclavos de la carne, somos esclavos de justicia. Es interesante porque esta expresión que Pablo está usando de deseos de la carne, esa expresión se refiere a las inclinaciones e impulsos naturales que impulsan el comportamiento pecaminoso. Usualmente cuando se habla de la carne, en ciertos aspectos, la palabra carne se usa en muchas formas en el Nuevo Testamento, esa palabra como tal, pero en este aspecto se está usando de ese impulso físico. En muchos casos puede ser sexual. Es una de las cosas que la Biblia ataca fuertemente. Impulsos en la carne, que usted siente la fricción. Es lo que está diciendo ahí. Deseos de la carne. No todo tiene que ser de ese camino, pero usualmente donde más se manifiesta. Imagínense las comunidades. Por cierto, yo pues difiero con algunas personas. Yo no puedo llamar, yo sé que pues personas que están de acuerdo conmigo y no me molesta. Por ejemplo, la comunidad gay. Número uno, una comunidad tiene valores. Ellos no tienen ningún valor, entonces no es una comunidad. Porque no son valores buenos. Y yo no sé quién le da orgullo de celebrar valores malos, por definición. Entonces, estas comunidades que no promueven nada bueno, estas personas se dejan llevar, ¿por qué? Por los deseos de la carne. Cuando quieren tener lo que llaman en inglés story hour, ¿verdad? Con los trans, en la hora de la historia, que van a las bibliotecas y se ponen estos manganzones vestidos ridículos. Sí, con mucho make-up. O sea, eso es un show, ¿verdad? Visten como algunas mujeres visten en la playa, pero en una biblioteca. Y se ponen a leer la historia, ¿verdad? De las que sea. ¿Right? Lo que llaman Drag Story Hour. Drag Queen. La hora, búscalo después por internet. Sí, es muy pegado. Y lo que están haciendo es que están tratando de indoctrinar a los niños para entender que esa poca vergüenza del diablo es normal. El Señor reprende al diablo y esa ideología. Deseos de la carne. No todo tiene que ser sexual, pero hay un aspecto fuerte de sexualidad que se está indoctrinando en los niños. O sea, no solamente en esta nación que está experimentando la ira de Dios, escuche bien, por estar abortando niños como si fueran chicles, pero ahora los están indoctrinando para destruirlos, para que cuando crezcan sean degenerados. Note también que nuestra naturaleza pasada era una a la cual nos categorizaba como hijos de ira y no de Dios. Este aspecto, hijos por naturaleza de ira, esta frase resalta la naturaleza pecaminosa inherente de la humanidad
que los somete a la ira de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás, significa que todos nacemos inclinados a hacer cosas que no agradan a Dios. Y por eso merecemos ¿qué? Su castigo, su ira, al igual que cualquier otra persona que hace lo malo. Pero Dios, en su amor infinito, ofrece una manera de salvación a través de Cristo. Este texto no vemos a Cristo en ningún lugar, pero la realidad de este texto nos apunta a la necesidad de un Salvador. Entonces, hablando de eso, terminemos con esta. Quiero enseñarle esto. ¿Cómo entonces es que Dios salva a todo pecador? No puedo quedarme solamente hablando que todo es feo, todo es horrible, todo se va a quemar. No. Hay que entonces terminar con un aspecto cristocéntrico, y yo creo que es apropiado ver cómo es que entonces Dios salva a todo pecador. Número uno, Dios salva por gracia a través de la fe. Eso es lo que vamos a ver en breve mientras continuamos en el capítulo 2. Se enfatiza que la salvación es un regalo gratuito de Dios. No es algo que se puede ganar con obras o esfuerzos humanos. Es por gracia, a través de la fe en Jesucristo, que somos salvos. Y eso lo vamos a ver. Mire esto. Tenemos entonces, número 2, haciéndonos nuevas criaturas. Lo vamos a ver también capítulo 2, versículo 10. Cristo no solo nos salva de nuestros pecados, sino que también nos transforma. Somos creados de nuevo en Cristo para realizar buenas obras, las cuales Dios nos preparó esto me fascina, de antemano. Hermano, ¿y cuándo fue que Dios hizo eso? Yo no sé, pero dice que lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? No sé, ya eso lo dije. Pero lo hizo. Número 3, vemos el aspecto de que cómo es que Dios salva a todo pecador, derribando la pared de separación. Y Cristo destruye la barrera que el pecado había creado entre Dios y nosotros, y también entre diferentes grupos de personas. Usted sabía que aún en la iglesia latina, y bueno, voy a hablar latino porque somos latinos, hay gente que son un poquito racistas. Hay gente que son así. No, porque tú sabes que son... Y no solamente son los que son de color oscuro. Hay personas que dicen, no, muchachos, que esos son mexicanos. Y tan bueno que son los tacos. Perdone, se me fue la mente a la comida. Pero usted entiende lo que estoy diciendo. Es nuestra pecaminosidad que siempre queremos separarnos del resto de las personas y vernos mejor. Eso es lo que pasa. Yo me recuerdo cuando estaba... las cosas de uno ser joven y maduro. En la high school, en ese tiempo... sumamente inmaduro. Las personas que decía, por ejemplo, no decirle a la persona, no seas tan estúpido, no seas tan ignorante. Yo le decía, mira, no seas tan dominicano. Qué falta de respeto, ¿verdad? Las cosas que uno dice, pero está pensando. Esta idea de la separación, derrumbando esta pared, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que no solamente se derrumbó la pared alegórica entre nosotros y Dios por medio de Cristo, sino que nuestra relación con otras personas que están en Cristo. Yo tengo una unidad común, una comunidad con personas que están en Cristo. Hay personas con las cuales yo comparto y tengo coinonía también los domingos en diferentes lugares, que si no fuera por Cristo yo no estuviera sentado con ellos comiendo. Aparte de Cristo no tenemos nada en común. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo. Y ahora no solamente tenemos a Cristo en común, pero después descubrimos que tenemos otras cosas en común. Entonces, hermano, sí quiero recordarle antes de orar lo que habíamos visto, que es el punto central, es reconoce tu estado previo de muerte espiritual y separación de Dios, viviendo bajo el poder del pecado y la influencia de fuerzas mundanas y satánicas. Reconoce. Amigo, si estás aquí y no tienes a Cristo, reconoce que esta es la descripción de tu vida. Tú necesitas de Cristo. Si tú mueres hoy, tú vas al infierno. Y todo el mundo en el cielo aplaude. ¿Por qué? Porque eso es justo. Para nosotros que estamos en Cristo, es importante también reconocer que nuestro estado previo era este. Y esto debe de ser
debe de calibrar nuestro corazón cuando a veces como que perdemos nuestra afinidad al Señor, nuestro amor, el aspecto de ser sensible al Espíritu. Es porque has perdido la hermosura, estás perdiendo el sabor de qué tan bueno es probar y ver quién es Dios. Así que, hermano, que el Señor nos ayude a recordar que la realidad es que Él os dio vida. Y lo demás que dice son cosas horribles. Pero si se acuerda algo, Él le dio vida. Y por cuanto Él le dio vida, usted no vive esas cosas más. Ahora, no es que va a parar el ser atraído. No es que el diablo no va a seguir tirándole, ¿verdad?, para jalarlo. El mundo, la carne, sus pasiones van a seguir jalando. Pero si Él te dio vida, Él no va a dejar que vuelvas a morir. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y usted la única razón que ha tenido acceso al Padre es porque vino a través de Cristo. Amén. Y eso no se borra. Amén. Así que el Señor nos ayude, nos lleve hacia adelante y que estas verdades podamos practicarlas. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la instrucción de Pablo en esta carta a los Efesios. Gracias porque vemos desde su principio que lo más que debemos recordar es que tú nos diste vida. Cuando estábamos en medio de tantas cosas horribles, tú nos diste vida. No merecíamos vida, no merecíamos nada, sí merecíamos juicio, pero tu misericordia mostró de que tú nos diste vida y por eso nosotros estamos contentos y alegres y agradecidos de lo que tú has hecho por nosotros. Continúa, Señor, glorificándote en este día. Ayúdanos para entender la hermosura de Cristo cada día más y apreciando todas estas cosas, Señor, recordando que tú nos las has dado, Señor, como resultado de la obra de Cristo a personas, hombres y mujeres que aparte de Cristo, lo único que merecemos es tu juicio, tu ira. Gracias, Padre, por este tiempo, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.